Lecciones del Espíritu Santo marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. Todo el pan que nace de la boca de Dios es el de la vida. Y este sí que nace de allí. Jesús, mi único posible. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué importante conocerse o reconocerse durante el camino, saber el propósito, pero sobre todo, qué importante cuando a las intenciones de realización de la vida llega el deseo de crecer más con Jesús. Degustemos este pan que el Señor nos comparte con su amor el día de hoy. En este crecimiento en el amor de Jesús, por gracia de Dios, y lo creo en fe, de Él cumplir su propósito en nosotros, he venido creciendo también en el entendimiento de lo que significó que Jesús viniera, viviera y muriera por nosotros, y el porqué del mensaje de salvación. Lo primero sería el rescate. Tremendo plan se faja Dios apenas se da cuenta de nuestra caída por allá en el Génesis. Dice su palabra que por un hombre entró el pecado, Adán, y también por un hombre, Jesucristo, abundó la gracia y de ahí el perdón y nuestra justificación. Pero entonces el pan tenía que ser nivel Dios, desde luego. Meditando en su palabra y en las maravillas de su misericordia, me impresiona cómo no dejó un solo cabo suelto. No dejó lugar a dudas, espiritualmente hablando, y humanamente también. Humanamente ya sabemos lo que Satanás se ha interesado en hacer: desmentir su existencia, desvirtuar la crucifixión, de la resurrección ni se diga, en fin, temas que salen de los cabellos, que al menos a mí me parece increíble. Hay investigaciones exhaustivas acerca de la existencia de Jesús, aunque no lo crea. Desde luego que eso es permitido por Dios, porque además ese ha sido un método para convertir ateos. Apenas se ponen a investigar, quedan maravillados con la obra de arte y no hay más remedio que caer de rodillas. Le decía que no dejó lugar a dudas en cuanto a su ministerio como humano. De las cosas impresionantes, que hay montones, es la de que con lo entre comillas poco que dejó en la Biblia, en la percepción de 4 personas que caminaron con él, haya quedado tanto. Y que tanto como hizo no sea necesario también, entre comillas, para creerle. Habrá leído Juan en el capítulo 21. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Me refiero a que no dejó lugar a dudas porque llegó al colmo de sufrir tanto, que de esa manera adquirió la capacidad de decirnos a usted y a mí que nos entiende completamente. ¿Se ha comparado con él alguna vez? ¿Se ha puesto en una balanza imaginaria con él? En términos de su dolor, por ejemplo, o en términos de su problema o de su circunstancia. Es que es una nota poder hacer el ejercicio, porque uno termina sin argumentos. No existe dolor tan grande que él no entienda. Porque además yo creo en esto que dice su palabra. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida, para que puedan resistir. Y si Jesús fue tentado en gran medida en todo momento, y hasta por Satanás en vivo y en directo, cualquier problema, situación o circunstancia se ve como un pescado en el océano. Yo no sé qué tanto comprendamos eso de ser Dios y hacerse hombre. Eso nos habla de su infinito amor, y también incomprensible para nosotros, al menos humanamente. Habría que meditar en su significado para comprender el porqué de la insistencia en salvarnos, en haberse tomado el tremendo trabajo de idear el plan perfecto a través de su Hijo, sufriendo tanto para ser el justificador, y por creer en eso, apenas por creer en eso, su gracia lo consolide a su lado en la eternidad. Por eso es que hoy se dice, y lo digo con toda la fe, sin Jesús nada es posible. Ya no. Hace poco escuché una conferencia que toda obra buena que alguien realizó en la vida antes de conocer a Jesús no sirvió para nada, porque eso equivaldría a justificarse a sí mismo ante Dios,
por sus propias obras. Es decir, equivaldría a hacerse igual a Jesús y ser un bueno del mundo para así se le tuvieran en cuenta las buenas contra las malas. Interesante concepto, ¿no le parece? Para mí tiene todo el sentido la Biblia. Hace poco alguien me decía que conocía personas muy buenas, que no creían en Jesús, pero que también son hijos de Dios. El Espíritu Santo me guió a decirle que pues yo no sabría cómo entender eso si en la palabra decía que no es por las obras ni por lo buena gente, es por la gracia de Dios. Justo para que nadie se gloríe o para que nadie se pueda exaltar a sí mismo. Que justo esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En ese caso, el que cree en Jesús empieza a vivir en fe y de esa manera la gracia de Dios lo lleva a ser hijo de Dios. Y más claro aún, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en donde claramente se refiere a los que son hijos de Dios. Esto lo refiere en el libro de Juan. En ese sentido, ¿le quedan dudas de quién es y quién no es hijo de Dios? Es un tema controversial porque la gente que opina normalmente cree en los derechos de los hombres, pero no en sus deberes para con Dios, y creen que son libres pensadores y así se catalogan porque no se someten a la voluntad y obediencia del Dios Padre, cuestionándolo todo y abogando por otros, tratando de buscar la paja en el ojo ajeno, pero sin ver el tremendo poste que tienen en el propio. A mí me gusta mucho en los aviones, en las instrucciones cuando dice que se ponga la máscara de oxígeno primero para que después pueda ayudar a otros. Pues claro, ese principio, me atrevo a decirlo sin duda, es completamente bíblico. Uno tiene que estar bien primero para después poder abogar por otros y ayudar a otros. Piense algo. Si nuestra medida en el juicio, que habrá juicio, ¿correcto? Si nuestra medida será Jesucristo, porque contra Él seremos comparados, bonito creerle, ¿no le parece? Pero no hacer la del fariseo diciendo, yo le creo y mintiendo. O sí, yo soy creyente, pero robando y justificándose. O sí, yo le creo, pero no amando y lo peor, viviendo en disputas y contiendas contra mi hermano. O sí, soy creyente, pero no comunicándose con él constantemente e intentando vivir en el Espíritu, para que el Espíritu mismo dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Soy Andrés Marín, y que el Espíritu de Dios inunde nuestro ser y nos lleve a ser llamados hijos de Dios. Bendiciones espirituales.